Nacido en Corea del Sur y formado en Alemania, hoy es uno de los pensadores más difundidos en torno a la crítica de los usos, peligros y vicios de la sociedad digital. A continuación, 5 tesis de Byung-Chul Han. Para el filósofo coreano, hoy en día, la tecnología produce una comunicación despersonalizada que no nos acerca más a las otras personas. En cualquier tipo de comunicación presencial, por ejemplo cuando charlamos con nuestros amigos, hay muchas formas no verbales, como los gestos, la expresión de la cara, el lenguaje corporal, el tono, etc. Eso es lo que Byung-Chul Han llama el carácter táctil de la comunicación, que no se reduce solamente a lo visual, sino que también implica la participación de los demás sentidos. Y esa dimensión táctil es la que se va perdiendo en el medio digital. Por la eficiencia y comodidad de la comunicación digital, evitamos cada vez más el contacto directo con las personas reales, es más, con lo real en general. Y así, la comunicación carece de cuerpo y de rostro. Esto se ve, por ejemplo, cuando se utilizan las aplicaciones de delivery. Se esquiva el contacto con las otras personas, ya no se realizan llamadas, no hay una conversación, solo se elige la opción correcta y se paga. A lo sumo, el único contacto será con la persona que trae comida, contacto que durará segundos. Alguien puede pensar que las videollamadas son una forma de hacer más real la comunicación digital, ya que interviene la mirada. Pero en las videollamadas no es posible mirarse mutuamente. Lo agradable del encuentro real del cara a cara era justamente eso, poder mirarse, sentir esa química y complicidad en las miradas. Hoy solo queda la simetría de la mirada. Con las redes sociales podemos estar conectados los unos a los otros las 24 horas del día, es cierto, pero dejamos constantemente de mirarnos. Y para Byung-Chul Han, lo importante de la mirada es que solidifica la comunidad. Y la ausencia de la mirada es responsable de la pérdida de empatía en la era digital. Lo que hoy domina en este tipo de comunicación no es el amor al prójimo, sino el narcisismo. La técnica digital se muestra como una máquina narcisista del ego. Solo se consume lo igual. El algoritmo maneja los gustos, reduce a las personas a una máquina de ecos o habitación de espejos, donde moldea el mundo a una burbuja que solo refleja lo mismo. Otra de las tesis defendidas por Byung-Chul Han es que la virtualidad atenta contra la acción política. A través de las redes sociales vemos muchos mensajes de indignación. Por ejemplo, la cancelación de algún personaje público o malestar con medidas políticas. Las olas de indignación son muy eficientes para movilizar y aglutinar la atención. Crecen súbitamente, pero se dispersan con la misma rapidez. No constituyen ningún nosotros estable que muestre una estructura del cuidado conjunto de la sociedad. La indignación se diferencia de la ira, porque esta última es un elemento que produce determinadas acciones y busca un cambio en la realidad. En cambio, la indignación es un estado afectivo que no desarrolla ninguna fuerza poderosa de transformación. Por eso la multitud indignada es muy fugaz y dispersa. Le falta toda masa, toda gravitación que es necesaria para las acciones. No engendra ningún futuro ni ningún proyecto político. En la sociedad de la transparencia, plantea el filósofo coreano, no se forma ninguna comunidad en sentido enfático, surgen solamente acumulaciones casuales de individuos. Ya no se fomenta a ser un ciudadano comprometido, sino a ser un mero consumidor. La virtualidad también influye en el trabajo y esto hace que se rompan los límites temporales y espaciales. El imperativo neoliberal del rendimiento transforma todo tiempo en tiempo del trabajo. Totaliza el tiempo. La pausa es solamente una fase del tiempo del trabajo. Hoy no tenemos otro tiempo que el del trabajo. Y así lo llevamos con nosotros a las vacaciones e incluso al sueño. Por eso hoy se duerme más inquieto. Los agotados sujetos del rendimiento duermen de la misma manera que se duerme la pierna. La relajación no es más que un modo de trabajo, en la medida en que sirve para regenerar la fuerza laboral. Se descansa para ir a trabajar. Y la diversión no escapa a ello. La diversión no es otro del trabajo, sino que es su producto. Mucho del tiempo de descanso lo pasamos consumiendo y gastando dinero. Y el problema no se soluciona frenando el ritmo o realizando una pausa. La desaceleración no puede engendrar otro tiempo, sino que se reduce a hacer más lento el tiempo del trabajo, en lugar de transformarlo en otro tiempo. Hoy, es cierto,
Estamos libres de las máquinas de la era industrial, pero los aparatos digitales traen una nueva coacción, una nueva esclavitud. Nos explotan de manera más eficiente. Por su movilidad, transforman todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo en un tiempo de trabajo. La grandiosa libertad de la movilidad que nos brinda el desarrollo tecnológico se transforma en la coacción fatal de tener que trabajar en todas partes. Ya no hay excusas. En la época de las máquinas, el trabajo estaba delimitado frente al no trabajo por la inmovilidad de las máquinas. El lugar de trabajo al que había que desplazarse se podía separar con claridad de los espacios de no trabajo. En la actualidad, esta delimitación está suprimida por completo en muchas profesiones. El aparato digital hace móvil el trabajo mismo. Cada uno lleva consigo de aquí para allá el puesto de trabajo como un campamento. Ya no podemos escapar del trabajo. Y esto es así porque en nuestra sociedad, el círculo acelerado de comunicación e información conduce al círculo acelerado del capital. Para Byung-Chul Han, en la comunicación digital no hay tiempo para pensar, porque esta forma de comunicación asume la forma de virus. Es infecciosa porque se produce inmediatamente en el plano emotivo o afectivo. El contagio es una comunicación post-hermenéutica, la cual no da nada a leer, a pensar o interpretar. Es acelerada porque es simple, vacía, no tiene ningún peso del sentido. Hoy las personas no oponen resistencia a los estímulos del mundo digital, aceptan acríticamente cualquier contenido, pasan mucho tiempo scrolleando las pantallas sin detenerse a pensar y olvidando rápidamente lo que vieron. En contraposición a esta manera de habitar el mundo de manera crítica, tenemos la vida contemplativa, que necesita de una resistencia a los estímulos. La vida contemplativa opone resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen. En lugar de exponer la mirada a merced de los impulsos externos, la guía con soberanía. La vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad digital, porque esta última representa precisamente un síntoma del agotamiento espiritual. La hiperactividad digital es, paradójicamente, una forma en extremo pasiva de actividad, que ya no permite ninguna acción libre. No permite discernir, discriminar ideas, comparar, relacionar, ni crear. Hoy en día hay una hiperactividad, un consumo de información que circula sin contexto de manera acelerada, porque se allana, porque se eliminan todas las barreras, porque se hace más simple y vacía. En el mundo digital hay muchísima información, pero las personas también tienen muchísima dificultad para asimilarla. Byung-Chul Han hace referencia al síndrome de fatiga informativa, que es la capacidad psíquica producida por un exceso de información. Los afectados se quejan de una creciente parálisis de la capacidad analítica, de una perturbación de la atención, inquietud general o incapacidad de asumir responsabilidades. El exceso de información hace que se atrofie el pensamiento. El diluvio de información al que hoy estamos expuestos disminuye la capacidad de reducir las cosas a lo esencial. En un determinado punto, la información ya no es informativa, sino deformativa. La comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa. Y es por eso que hoy tenemos un mundo controlado por los algoritmos, donde el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo. Va perdiendo su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es el suyo, que escapa a su comprensión. Se adapta a decisiones algorítmicas que no puede comprender. El mundo se pierde en las capas profundas de las redes digitales a las que el ser humano no tiene acceso. Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar de una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así una forma de vida sin pertenencia ni duración. Además, el rápido aumento de la entropía informativa, es decir, del caos informativo, nos sumerge en una sociedad post-fáctica, donde la verdad ya no importa. Se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso. La información circula ahora sin referencia alguna a la realidad. Es un espacio hiperreal. Las fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos, porque lo que ahora importa es el efecto a corto plazo.
la eficacia sustituya a la verdad, porque al fin y al cabo, las personas ya no pueden pensar. Para Byung-Chul Han existe un nuevo tipo de control, un nuevo tipo de panóptico. La sociedad digital muestra una especial estructura panóptica. Recordemos que el panóptico de Betham constaba de celdas aisladas entre sí. Los residentes no podían comunicarse entre ellos. Con el fin de mejorar, eran expuestos a la soledad. El panóptico de Betham es una manifestación de la sociedad disciplinaria, es una correccional. Al control panóptico se someten las cárceles, las fábricas, los manicomios, los hospitales, las escuelas, que son instituciones típicas de la sociedad disciplinaria. La mirada del vigilante llega a cualquier ángulo de la celda, mientras que él mismo permanece invisible para los vigilados. La esencia del panóptico consiste en la centralidad de la situación del inspector, ya que puede ver sin ser visto. Con esto se despierta la ilusión de una vigilancia permanente. En cambio, los habitantes del panóptico digital no son prisioneros. Ellos viven en la ilusión de la libertad. Alimentan el panóptico digital con información porque son ellos mismos los que se exponen e iluminan voluntariamente. La propia iluminación es más eficiente que la iluminación ajena, porque no existe la sensación de vigilancia. La sociedad de la transparencia se consuma allí donde los habitantes se comunican no por coacción externa, sino por necesidad interna, donde el miedo a tener que renunciar a su esfera privada e íntima cede al paso a la necesidad de exhibirse sin vergüenza, es decir, donde no puede distinguirse la libertad y el control. El medio digital es un medio sin mirada, precisamente por eso ve más e incluso con mayor profundidad que el panóptico análogo. El panóptico digital trabaja sin perspectiva, es una vigilancia más eficiente porque nos vemos iluminados por completo desde todas partes e incluso desde dentro. Al panóptico digital no le pasan inadvertidos los pensamientos, no hay puntos ciegos. El panóptico digital no restringe la libertad, sino que la explota al servicio del capital.